A medida que las antiguas civilizaciones fueron creciendo, se empezaron a crear los primeros grandes centros de población o ciudades, y con ellas la necesidad de crear una forma de desgaste que con el tiempo causara la rendición de un gran grupo de personas, y por lo que se crearían las tácticas de asedio o de bloqueo militar, y que consistían en el rodeo de un objetivo en específico, además del bloqueo de sus líneas de abastecimiento, estando normalmente apoyados por maquinaria de asedio o la construcción de túneles subterráneos para reducir las fortificaciones, pues según varios restos arqueológicos, gran parte de las ciudades antiguas del Medio Oriente tenían murallas fortificadas, mas en verdad, los asedios no fueron algo tan común hasta la llegada de la Edad Media y el Renacimiento, hasta tal punto que Leonardo da Vinci consiguió gran parte de su renombre diseñando fortificaciones. Pero para entender cómo fueron evolucionando las diferentes formas de asedio, hay que remontarse al 3000 a.C. aproximadamente, fecha en la que los egipcios realizaron la expresión artística más antigua conocida de un asedio, en la que se podía ver la destrucción simbólica de las murallas de una ciudad, por parte de animales armados con azadas. Me encanta la naturaleza. No me gusta la droga, ¿te quedó claro? Aunque la primera referencia de un arma de asedio como tal fue encontrada en los restos de una tumba egipcia del siglo XIV a.C., en la que se podía ver inscripciones de soldados egipcios asaltando las murallas de Canaán usando escaleras con ruedas. La práctica más común en los asedios antiguos era simplemente rodear la ciudad o fortaleza en cuestión, para luego esperar por la rendición de los enemigos encerrados. Algunos ejemplos de asedios famosos de la antigüedad fueron el asedio egipcio de Megido en el siglo XV a.C., el cual duró 7 meses antes de que los habitantes de Megido se rindieran, o el asedio de la ciudad de Troya por parte de una coalición de ejércitos aqueos entre el 1194 y el 1184 a.C., y que terminaría cuando los griegos decidieron construir un caballo hueco de madera, en el que introdujeron un grupo de soldados griegos encabezados por Odiseo, y siendo así como entregarían a los troyanos el caballo de madera, haciéndolo pasar como una ofrenda para los dioses. Los troyanos lo creyeron, e hicieron una gran celebración por la derrota de los griegos. Mas cuando todos estaban dormidos, los guerreros griegos abrieron la puerta de la ciudad, dejando entrar al resto de su ejército, quienes saquearon por completo la ciudad de Troya. Esos bastardos me mintieron. Debido a los problemas de logística que causaba mantener un asedio por largo tiempo, los asedios que contaban con pocas unidades muy pocas veces lograban mantenerse. Y es que la importancia de los asedios en el periodo antiguo no podía subestimarse, ya que por ejemplo una de las causas de la incapacidad de Aníbal para derrotar a Roma era su desconocimiento sobre las tácticas de asedio. Por ello, si bien era capaz de derrotar a los ejércitos de Roma en campo abierto, fue incapaz de tomar a la propia Roma. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Sin embargo, los ejércitos de legionarios del Imperio Romano eran conocidos por su habilidad en los asedios, lo cual fue una pieza fundamental en la conquista de la Galia por Julio César en el siglo I a.C., donde Julio César describe cómo en la batalla de Alesia, los legionarios romanos levantaron 2 inmensas paredes fortificadas alrededor de una ciudad. En la muralla interna de unas 10 millas mantenían a Vercingétorix y a sus fuerzas dentro de la ciudad, mientras que la muralla externa les protegía de los refuerzos de los galos, los cuales les superaban en número y trataban de romper el asedio. Los romanos lograron mantener la posición entre las 2 paredes, y los galos, después de sufrir mucho tiempo por hambre, finalmente se rindieron, cuando vieron que sus refuerzos fueron derrotados por César. Eso tuvo que doler. Las enfermedades eran otra arma de asedio muy efectiva, aunque los atacantes eran tan vulnerables como los defensores. En algunos casos, las catapultas o armas similares lanzaban animales enfermos o muertos dentro de la ciudad, en un ejemplo de guerra biológica rudimentaria. Cabe resaltar que una gran parte de las epidemias antiguas, como lo fue la peste negra, fueron provocadas por usar este método de asedio. Para terminar lo más rápido posible con un asedio, se desarrollaron todo tipo de métodos para destruir fortificaciones. Las escaleras se usaban normalmente para escalar las defensas, los arietes y los garfios para romper las puertas o las murallas, y las catapultas, trabucos, mangoneles y onagros servían para lanzar proyectiles con la finalidad de destruir la fortaleza y acabar con los defensores. También podía construirse una torre de asedio, una estructura tanto o más alta que las murallas,
y que permitía a los atacantes disparar desde lo alto, así como enviar a las tropas hasta la muralla con menos peligro que usando escaleras. Además de todo esto, era muy común el minar por debajo de las fortificaciones, excavando hasta hacer que se colapsen las murallas, obligando a los defensores a construir galerías que colapsen los túneles enemigos. De igual forma, también se desarrollaron todo tipo de armas defensivas, como matacanes, agujeros que permitían dejar caer sobre los atacantes sustancias como aceite hirviendo o arena ardiendo, las aspilleras, aberturas para el lanzamiento seguro de flechas, puertas de seguridad con puentes levadizos o profundos fosos de agua, los cuales hacían que la mayoría de los asedios medievales tuviera la ventaja el defensor. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Pues en la Edad Media, casi todas las ciudades grandes tenían murallas, además de ciudadelas o castillos que aseguraban los suministros en caso de asedio, hasta la invención de la pólvora, hecho que cambiaría radicalmente la forma de hacer asedios. Y es que los cañones son usados como arma de asedio desde el siglo XIII, mas no sería una pieza esencial en cualquier ejército, tanto como para atacar como para defender cualquier castillo, hasta el siglo XVI. Y es que la mayor ventaja de los cañones sobre otras armas de asedio era su capacidad de disparar un proyectil más pesado, más lejos y más rápido que cualquier otra arma de asedio, siendo capaces de derribar con gran facilidad cualquier muralla de la Edad Media, como fue demostrado en uno de los asedios más épicos de la historia, el asedio de la ciudad de Constantinopla en el año 1453 por parte de Mehmed II, quien utilizó 62 cañones además de la legendaria Gran Bombarda, una bestia de 18 toneladas que disparaba proyectiles de 180 milímetros de diámetro a una velocidad de un proyectil por hora, usándolo para derribar las legendarias murallas de Constantinopla, las cuales en su época eran conocidas como indestructibles, hecho que marcaría el inicio del Renacimiento. Si pilla como me pongo de loco. Sin embargo, pronto aparecieron nuevas fortificaciones por toda Europa, esta vez diseñadas para aguantar las armas de fuego, pues los asedios siguieron formando una parte muy importante en la forma de hacer la guerra en Europa, y siendo así como el arquitecto italiano Leon Battista Alberti escribió en el siglo XV un tratado titulado De Reaudificoria, en donde teorizaba métodos de construcción de fortificaciones capaces de aguantar los nuevos cañones. Propuso que las paredes se construyeran de forma desigual, como los dientes de una sierra, optando por fortalezas en forma de estrella, con murallas más bajas y gruesas, aunque muy pocos reyes le hicieron caso al arquitecto italiano, pues el rey de Francia Carlos VIII invadió Italia con un ejército de 18.000 hombres, armados con artillería móvil a caballo de la época, quienes demostraron que podían vencer cualquier ciudad o estado sin importar que tan bien defendidos estuvieran. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Ante esta situación, se cambió totalmente el cómo funcionaba la estrategia militar de la época, ya que había quedado claro que lo más efectivo para proteger las murallas del fuego de los cañones era el hacer murallas mucho más gruesas y bajas, acompañadas de ángulos que asegurasen que los atacantes tuviesen que disparar en un ángulo obtuso. Este diseño tomó forma en la traza italiana, fortalezas en forma de estrella con varios salientes llamados bastiones, los cuales demostraron ser muy difíciles de capturar incluso para un ejército bien equipado. Sin embargo, el coste de construcción de semejantes fortalezas era extremadamente alto, hasta el punto de que algunas ciudades antiguas entraron en bancarrota por construir fortalezas de este tipo, mientras que otras ciudades como Siena gastaron tanto dinero en estas fortificaciones que eran incapaces de mantener su ejército adecuadamente, y por lo que perdieron gran parte de sus guerras. No, este pibe es muy pelotudo. Mas el punto álgido de este tipo de fortificaciones vendría de mano del mariscal Vauban, un ingeniero militar francés que perfeccionó las técnicas de asedio así como la traza italiana, logrando popularizar este tipo de construcciones. Este tipo de fortificaciones fue muy común en el oeste europeo durante la mayor parte del siglo XVII y XVIII, ya que se podía invertir una campaña militar entera e incluso más con solo un asedio. Sin embargo, este esquema desapareció por culpa de las guerras napoleónicas. Las nuevas técnicas trajeron ejércitos de gran movilidad, que se enfrentaban en batallas de campo abierto, y una fortificación ya no era tan decisiva como antes. Los avances en artillería hicieron que las defensas que antes eran casi infranqueables fuesen inútiles. Un ejemplo de esto
fue el asedio de Napoleón a la ciudad de Austria, Viena, cuyas murallas tenían la fama de ser bastante resistentes, pues habían sido capaces de detener a los turcos a mediados del siglo XVII, los mismos que hace unos cuantos siglos habían construido un cañón de 18 toneladas. Mas las murallas de Viena no fueron ningún problema para Napoleón. Dani, sámelo. Melo, pa. Mano, pues un tole ahí. Bo, por... En cambio, las líneas de fuertes de Torres Vedras, que fueron construidas por los portugueses durante las guerras de la península, fueron capaces de detener a los franceses, siendo este el primer ejemplo de guerra de trincheras. Por último, lo que acabaría completamente con las antiguas formas de asedio tradicionales, basadas en el ataque frontal y largos asedios, sería el incremento del poder de fuego, como por ejemplo las ametralladoras, pues ahora las viejas técnicas de asedio eran utilizadas en la guerra de trincheras, túneles, minas, artillería y por supuesto la guerra de desgaste, pero ahora en una escala aún mayor y en un frente muy extendido. Aunque gracias al gran número de invenciones militares ocurridas durante la Primera Guerra Mundial, tales como el primer tanque en 1916 o el primer uso de aeronaves de combate, provocó que las tácticas de guerra volvieran a cambiar, siendo la Blitzkrieg, o mejor conocida como Guerra Relámpago, la más destacable estrategia militar del siglo XIX, la cual fue inventada en la Segunda Guerra Mundial por la Alemania nazi, demostrando que las fortificaciones fijas eran vencidas fácilmente por las maniobras de combate. Un ejemplo de ello fue la derrota de la Gran Línea Maginot, construida por los franceses desde el año 1929 a lo largo de 750 kilómetros de frontera, siendo esta la mayor muestra de la guerra de trincheras. Sin embargo, fue sobrepasada por la Alemania nazi, pues las batallas que habían llevado semanas de asedio ahora se podían evitar con la simple utilización de la fuerza aérea, y siendo así como se crearía la guerra como la conocemos hoy en día. Maravillosa jugada, jugó magníficamente la partida entera. Y eso es todo por este video. Si te gustó mi contenido, no dudes en darme tu cariñoso like y tu suscripción. Si quieres más o tienes una sugerencia para algún video, déjala en los comentarios. Soy el Hueco del Pasado y nos vemos en otro video.